Quiero dar un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible la realización de este importante congreso. Ellos son el patrocinador oficial Fondo Soldicón, igualmente a los patrocinadores Biomax, Codepetrol, Ayatahuacop, Puma, Proxon, Zeus, Rodicar, Petromil, Petróleos y Biocombustibles, Ciudad Luz, Donaldson Simonis, Mineral Oil, Pronto Wash, Fede Trascarga, UNOSEC, Texaco, Compañía de Certificación de Colombia, Octano, Solutron, Ocupar y Ocuservice, Icontec, Fede Combustibles, Full Marketing Consulta y Positiva. No olviden también visitar nuestra sección de stands virtuales y para las personas que están en el auditorio, no olviden visitar a los stands que están presenciales y hacer networking con todos los participantes en nuestro congreso. También agradecemos postear lo mejor de la agenda en nuestras redes sociales con el hashtag Congreso 35 Fendipetróleo Nacional. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, a lo que vinimos el día de hoy con muy buena energía. Hoy está un foro denominado Realidades de las estaciones de servicio en la zona de frontera. Y voy a invitar a la tarima al señor Raúl Fragoso. Raúl Fragoso nos visita desde Izpeguajira, así que vamos a ver las realidades de nuestra querida región de La Guajira. De igual manera, voy a invitar al señor Luis Fernando Gámez, representando a Nariño, representando al sur de nuestro país. Y se encuentra conectada Lili Mendoza. Lili, por favor, saluda al público, ya estamos al aire. Bueno, mientras Lili se conecta, quiero presentarles a nuestro moderador, el señor Roger Gallego, al que invito a la tarima. Roger, bienvenido, buenos días y muy buena energía y muchos éxitos en el primer panel del día de hoy. Ahora, Roger, el don de la palabra es tuyo. Gracias, Claudia. Buenos días a todos. Buenos días a todos, buenos días a los moderadores. Muchas gracias por acompañarnos en este evento el día de hoy. La Federación ha querido el día de hoy dar inicio al evento abordando un tema que, como todos sabemos, es un tema de la mayor importancia, que genera el mayor debate e incluso mucha controversia. Y es el tema de zonas de frontera y el impacto que la regulación diferencial que ha establecido el Estado ha tenido durante toda su implementación. Como todos sabemos, es un esquema regulatorio implementado por el Gobierno Nacional hace un par de décadas atrás, que tiene especial impacto o relevancia en la zona norte del país y en la zona sur del país. En tal virtud, hemos creído conveniente invitar a personas que nos representen en ese tipo o en esas zonas, y por esto hemos decidido invitar a la zona norte del país a la doctora Lili Mendoza, conocida por todos ustedes como presidenta de Fendipetróleo Cesar, y al doctor Raúl Fragoso, presidente de Fendipetróleo Guajira. Y para que nos ilustre un poco la situación en el sur del país, al doctor Luis Fernando Gámez. En ese orden de ideas, quisiera empezar un poco el foro haciendo una pregunta genérica, general a los tres, de contexto, tratando de poner en contexto la situación, un poco de historia alrededor del tema, y que nos explicaran y que nos comentaran a todo el auditorio en qué consiste el esquema diferencial regulatorio de las zonas de frontera en Colombia. No sé si Raúl quisieras empezar. Buenos días
a todos buenos días a todo el auditorio y a todas las personas que en estos momentos se encuentran conectados a este evento y que hoy nos ocupa y nos asiste, como es lo relacionado al tema de zonas de frontera. Tema de zonas de frontera enmarcado en 13 departamentos, 156 municipios, en el cual lo que se persigue por parte de esta ley es generar aspectos importantes frente a la solución de las necesidades básicas insatisfechas en cada una de estas regiones desde el punto de vista social, cultural y económico. Es el contexto general de la ley de frontera, así fue diseñada y se tienen algunos beneficios desde el punto de vista diferencial frente a la reglamentación que existe para el resto del país. Entonces tenemos unos beneficios desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de aranceles, de IVA, para el caso del sector de hidrocarburos, que es el caso que nos ocupa a nosotros particularmente, y en ese sentido hemos venido avanzando y cumpliendo dentro de la normatividad, como es el desarrollo de todo lo que tiene que ver con este escenario denominado zona de frontera. Gracias, Roger. Un cordial saludo a todos los asistentes a este Congreso 35 de Fendipetróleo Nacional y segundo Congreso Internacional de Estaciones de Servicio. Es un honor acompañar a este honorable auditorio con respecto a la inquietud del origen de estas condiciones de zona de frontera. Pues efectivamente desde la Constitución del 91 y ya previamente se ha catalogado a estas regiones como unas descuidadas o desatendidas por los gobiernos nacionales de todas las épocas, y hoy en día siguen viviendo esas condiciones de descuido de los gobiernos nacionales. En ese sentido, en el marco de la Constitución del 91, se permitió establecer dentro del artículo 337 de la misma la posibilidad de fijar para este tipo de zonas desprotegidas unos regímenes especiales en diferentes sectores para permitir el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, que permita una mejor calidad de vida a sus habitantes. Y bien, en el sector de los combustibles, que no es el único que toca la ley, sino diferentes sectores, educación, salud, agro, etcétera, pues en el sector de los combustibles también se utilizó un mecanismo para lograr este propósito de permitir el desarrollo de estas regiones o permitir la sostenibilidad económica de estas regiones. Y esos beneficios no redundan solamente en asegurar una viabilidad de las estaciones de servicio, sino precisamente en llegar a cada uno de los ciudadanos a quienes les asiste la posibilidad de obtener de una u otra manera ese beneficio. ¿Y cómo es? El artículo 19 de la ley 191 del 95 estableció que estos combustibles estarían exentos de impuesto de IVA, arancel y global, hoy llamado Impuesto Nacional de los Combustibles, y de esa manera establecer también un precio diferencial con respecto a los valores que los combustibles tienen en los países vecinos, en especial en el relacionado con Ecuador y Venezuela en su momento, teniendo en cuenta que el combustible podría tener un diferencial de hasta un 80% en algunos momentos, y efectivamente eso generaría la promoción de actividades ilícitas, como por ejemplo del contrabando de combustible de esos vecinos países hacia nuestras regiones, y eso impediría que las estaciones de servicio de estas localidades, de estas regiones, de estos departamentos,
pudieran desarrollar su negocio. De ahí surge estas condiciones de beneficios y por supuesto hoy aquellas condiciones aún persisten. Se ha mejorado la calidad de vida, se ha dado sostenibilidad, pero los beneficios siguen siendo insuficientes y es necesario preservarlos, aún por las condiciones cambiantes que se vienen presentando, como se ha dado el fenómeno en la frontera con Venezuela. Lili, desde Valledupar, que nos acompañas, nos gustaría conocer tu opinión sobre el contexto de este esquema regulatorio. Lili tenemos a Liliana en línea. Buenos días, Roger, muy buenos días a los compañeros de este panel y a todos los distribuidores minoristas que están conectados y están asistiendo a este congreso tan importante, donde nos actualizamos, compartimos experiencias y a su vez nos proyectamos como empresas privadas que prestamos un servicio muy importante para nuestro país. Este tema de zona de frontera es muy importante y gracias que se contempló en este congreso este punto, dado que el desarrollo fronterizo, el desarrollo de los departamentos fronterizos, que a su vez no solo viven los flagelos que viven los demás departamentos del país, sino que la condición limítrofe afecta aún más el desarrollo económico de estos departamentos y que el marco legal que le dio nacimiento a la ley de zona de frontera estaba enfocada en el desarrollo territorial de estos departamentos y municipios que están en zona fronteriza. Recordemos claramente que aunque a bien el desarrollo económico de cada uno de los municipios está compuesto por varias actividades económicas, debemos recordar que el combustible es el que moviliza, el que motiva, el que además dinamiza el desarrollo económico de las demás actividades. Entonces, es por ello que, aunque bien nuestros compañeros hicieron la explicación de todo el soporte legal, hay algo en el que quiero hacer mucho énfasis. Aunque bien esta ley nació con una proyección para apoyar el crecimiento y el dinamismo económico de las regiones fronterizas y a su vez garantizar las necesidades básicas de cada uno de sus habitantes, sí debemos hacer énfasis que el estudio que en su momento lo motivó a las necesidades que hoy tienen nuestras regiones es insuficiente y que debemos velar cada uno de nosotros como distribuidores minoristas con nuestros alcaldes locales, con los gobernadores de los departamentos y con el grupo de parlamentarios para que a su vez hoy esos beneficios que dieron nacimiento a las zonas de frontera, la ley que hoy nos cobija con múltiples beneficios que a su vez hoy, como muy bien lo hemos explicado, son insuficientes, debemos velar por la continuidad de la zona de frontera para que las comunidades que hoy reciben el beneficio directo no se vean afectados y a su vez para poder llegar a un mayor grupo de la población que hoy requiere ser atendido por las múltiples necesidades que cada uno de ellos vive. Además, recordemos que la situación que vivimos los municipios y departamentos fronterizos colindantes con el país venezolano, hemos tenido que absorber y a su vez dar y garantizar todos los servicios que esta comunidad desplazada a nuestras diferentes ciudades y municipios tuvimos que acogerlos y esto ha sido un alto costo para aquellas personas que siendo ciudadanos se han visto afectados, porque a su vez este mayor número de personas hemos tenido que asumir todas las cantidades de servicios y necesidades que hay que cubrir. Es por ello que estamos en este panel manifestando la necesidad de defender lo que hoy está aprobado y ver de qué manera, conjuntamente con el gobierno nacional y nosotros como distribuidores minoristas, garantizar la continuidad y la ampliación de los beneficios que requieren nuestras comunidades. Gracias, Lili, por tu intervención. Liliana acaba de tocar un tema que creo que es muy importante y es la relación que existe con la situación venezolana en este momento, que es diferente a lo que ocurre en el sur del país con Ecuador. Quisiera detenerme en ese punto unos minutos y preguntarles especialmente a Raúl
y a Lili, ¿cómo ven ustedes la situación en La Guajira y en el Cesar respecto de la oferta y la demanda, respecto de la muy fluctuante situación política del vecino país, y cuáles son las expectativas que ven respecto de Venezuela? Raúl, si quieres. Bueno, definitivamente dentro de este esquema y las relaciones que se tiene con el vecino país de Venezuela, indiscutiblemente La Guajira es uno de los departamentos mucho más afectados. Uno, porque nosotros veníamos trabajando históricamente con un combustible importado del vecino país de Venezuela, bajo unos esquemas y unas estructuras de precios muy favorables para el ciudadano común y corriente, pero a su vez se patentizaba otra dificultad y otro problema mucho más delicado que la situación que supuestamente generaba algún tipo de beneficio para el ciudadano, y era la situación del combustible ilegal que entraba el vecino país de Venezuela. Una variable incontrolable históricamente y que desde luego afectó todo el sector de distribuidores minoristas de combustible. Muchos se fueron a la quiebra, sus estaciones de servicios no pudieron abrir más al mercado, puesto que al lado de las estaciones de servicio siempre se presentaban grupos en donde se distribuían lo que se conoce como las pimpinas, combustible mucho más económico que el combustible subsidiado que en estos momentos nos entregaba el gobierno nacional. Hoy en día el escenario es diferente. Hoy en día el panorama cambió radicalmente. Quizás nadie imaginó, nadie proyectó la crisis del vecino país de Venezuela con respecto al tema hidrocarburos, un país con las reservas más grandes del mundo de petróleo, pero que sus refinerías se acabaron, se hundieron, por lo tanto no produjeron más gasolina, y la debacle social y económica que se generó en ese país, ¿ya?, llevó a que el negocio de los combustibles reactivara un poco el sector de los distribuidores minoristas en el departamento de La Guajira. Pero hoy en día, que se ha reactivado el sector de los distribuidores minoristas de combustible en el departamento de La Guajira, tenemos otro flagelo, y es la necesidad que el gobierno nacional atienda al departamento de La Guajira frente a la asignación de unos cupos subsidiados de combustibles acorde a la realidad, acorde a la demanda de este producto. No ha sido posible, se han hecho ingentes esfuerzos, pero no ha habido ninguna respuesta. Esta es la situación hoy en día en el departamento de La Guajira, que uno de los precios más altos que se está manejando en la distribución de este tipo de producto se está generando en La Guajira. Gasolina, precio galón, 9.100 pesos. El 70% del combustible que se está distribuyendo en estos momentos en el departamento se distribuye a precio nacional. Entonces se pregunta uno, ley de frontera, zona de frontera, es bonito todo lo que se establece allá, desarrollo, crecimiento, solución de necesidades básicas insatisfechas a la población, que en última es quien necesita este beneficio. Pero ¿será posible que haya desarrollo sostenible, que haya un crecimiento social y económico con este tipo de estructuras de precios? En donde ya está determinado por las mismas cifras del DANE,
en donde el departamento de La Guajira en el año 2019-2020 aportó al Producto Interno Bruto el 1.1%, cifra irrisoria dentro de todo lo que se está manejando, y eso, alcanzamos el 1.1% porque resulta que los mayores ingresos provienen de la extracción minera, del complejo carbonífero. Pero la actividad productiva, la actividad agrícola, la actividad empresarial es poco lo que está generando a ese Producto Interno Bruto. Entonces, la situación del departamento de La Guajira es bastante crítica frente a la crisis que se está generando con el vecino país de Venezuela. Se necesitan políticas mucho más flexibles y apoyo del gobierno nacional frente a las gestiones que se están haciendo. Y una de ellas, precisamente, es la generación de empleo, la acumulación de riqueza, que se puede obtener a través de un desarrollo sostenible del sector de distribuidores minoristas de combustible. Pero si las autoridades municipales, que en última son los dueños de los cupos subsidiados y no hacen nada ante el gobierno nacional para propender por un mayor beneficio a la población, al ciudadano común y corriente, que en última es quien está pagando este producto tan costoso, no se está haciendo nada. Raúl, muchas gracias. Lili, nos gustaría conocer tu impresión en el mismo sentido, conocer tu impresión respecto de las expectativas con respecto a Venezuela desde tu punto de vista del departamento del Cesar. Claro que sí, muy buenos días. En este punto sí deseamos nosotros hacer mucho énfasis como agremiación del departamento del Cesar y queremos hacer una revisión histórica de cómo las estaciones de servicio de nuestro departamento, y en este también incluyo el departamento de La Guajira, se vieron afectados de forma sustancial cuando el gobierno venezolano permitió, y a su vez el gobierno nacional colombiano, que a su vez tiene una guardia fronteriza y a la cual solicitamos en este espacio que hoy se redoblen los esfuerzos, dado que el gobierno venezolano ya informó por medios de comunicación que van a reabrir la frontera y que esto en realidad nos va a llevar a lo que vivimos aproximadamente de hace 20 o 15 años. Porque si recordamos, aunque bien se presentaron acciones del gobierno nacional para controlar el ingreso de combustible ilegal, los múltiples esfuerzos fueron realmente de muy bajo impacto frente a los ríos de combustible ilegal que entraban a nuestras zonas de frontera, a nuestros departamentos fronterizos. Hoy, la petición de nuestro gremio del departamento del Cesar es que el gobierno nacional redoble los esfuerzos porque frente a este anuncio podemos vivir lo que vivimos hace 20 años. Recordemos que en el caso del departamento del Cesar o del municipio de Valledupar, para ser más precisos, en este momento, si ustedes revisan número de estaciones de servicio que hoy compran combustible por medio de SICOM para la comercialización de este servicio público, en Valledupar hay 27 estaciones de servicio. Pero si nos remontamos a aproximadamente hace 15 años, en Valledupar solamente habían 7 estaciones de servicio y no se sostuvieron precisamente por la comercialización del combustible, se sostuvieron porque sus propietarios tenían otras actividades que permitían sostener estas estaciones de servicio a una pérdida, pero que sostenían esta prestación de un servicio público, entendiendo que era una responsabilidad de un compromiso adquirido por el desarrollo de la región. La invitación en este momento, y lo colocamos en este congreso como una preocupación, es que las estaciones de servicio hoy, nosotros como propietarios de estaciones podemos cumplir con todas las obligaciones de ley para poder prestar la comercialización del combustible a las comunidades. La mayor preocupación es cómo nosotros, que aunque a bien hemos hecho las inversiones para sostener
la comercialización del combustible, para garantizarle a la comunidad la prestación continua del combustible a sus necesidades, al sector empresarial, que hoy estamos en un proceso de reactivación económica y es uno de los puntos importantes de este Congreso. ¿Cómo nosotros vamos a ser parte de la solución de la reactivación en nuestra región, donde ya hay un aviso de que esta zona fronteriza se va a reabrir y a su vez las refinerías, como bien lo manifestó Raúl, nuestro compañero de La Guajira, de Fendipetróleo Guajira, ya está iniciando su reactivación? Los ríos pueden volver a entrar a nuestras zonas de combustible ilegal y realmente nosotros, por más que tengamos calidad, continuidad y precio diferenciador, cuando entra esta gasolina ilegal, la diferencia en precio es impresionante. Eso aproximadamente oscila entre 2.000, 3.000 pesos el galón. Y la comunidad que hoy está saliendo de un proceso, de un golpe económico fuerte, obviamente vuelve al mal hábito de consumir gasolina ilegal. Entonces, es allí la preocupación que se debe atender con actuaciones legales y gubernamentales precisas para que en el momento que esto se pueda generar, nosotros como propietarios de estaciones de servicio que representamos en nuestra agremiación a tiempo, el gobierno nacional puede tener acciones que pueda minimizar este golpe económico que se puede generar a los propietarios de estaciones de servicio que, aunque a bien tienen una utilidad contemplada en unos precios definidos en la estructura de precios, también recordemos que son una cantidad de propietarios que colocan su patrimonio privado a la prestación de un servicio público. Y como servicio público debe el gobierno nacional garantizar en el fortalecimiento de la estructura de ejército fronterizo en la protección de este ingreso de combustible ilegal. Nosotros como servidores, como empresas de comercialización de un servicio público, y hago mucho énfasis en esto, nosotros no estamos vendiendo como particulares un servicio como particular o como empresa privada, nosotros somos parte de una cadena final como nosotros distribuidores minoristas de un servicio público que se debe garantizar a la comunidad y que si queremos que la reactivación económica se genere de forma continua y creciente, el combustible es el motor que moviliza esta situación y debemos garantizar que realmente nosotros tengamos la certeza que podemos nosotros seguir continuando como estaciones de servicio en esta comercialización sin esa preocupación. Y qué bueno que ahora continúan la participación en este Congreso, los diferentes candidatos a la presidencia de la República y que este sea un tema que ellos a su vez desde hoy puedan aportar posibles soluciones que en el momento de que ellos lleguen al gobierno nacional como presidentes puedan abordar este tipo de situaciones que nos afectarían a todos. En este momento estamos en un muy buen momento porque no hay ingreso de combustible ilegal en las cantidades que se daban antes. Esto ha motivado que a nivel del Departamento de Cesar se reactive el deseo de unos particulares de construir y prestar un servicio de la comercialización de combustibles. Por ello que en el caso del municipio de Ipara hay 4 estaciones de servicio nuevas. A su vez, esto garantiza una mayor cobertura, dado que nuestras ciudades han crecido, pero a su vez esas nuevas estaciones de servicio están comercializando con un cupo de combustible asignado al municipio de Valledupar y simplemente se hacen unas redistribuciones. Recordemos que los cupos máximos hace 6 años no han sido actualizados y es una también de las peticiones de nuestro gremio, de nuestra seccional, y es que entremos a revisar, dado que hace 6 años históricamente se hizo la evaluación de la asignación de cupos máximos con los históricos de las ventas en esos momentos. Y si contemplamos los históricos de ventas en esos momentos, apenas estábamos nosotros saliendo del flagelo del combustible de contrabando. Es por ello que, aunque a bien hoy la zona de frontera está vigente, los cupos están vigentes, son insuficientes para la comunidad que hoy ha crecido. Muchas gracias. Lili, gracias por tus apreciaciones. Tocaste un tema muy importante relacionado con los cupos, sobre el que quiero volver en unos minutos, pero antes quisiera preguntarle a Luis Fernando. Evidentemente la situación en el sur del país no es igual a la que se presenta con Venezuela. En ese sentido, Luis Fernando, ¿cuál es tu visión de la problemática y del esquema
específicamente en el sur, en Nariño, respecto de Ecuador. Gracias, Roger. Primero, manifestar que coincido con las razones de Raúl y de Lili con respecto a la necesidad de garantizar el mantenimiento, la sostenibilidad de estos beneficios en la zona de frontera, en la frontera con Venezuela. Porque estos beneficios no solo fueron con el fin de contrarrestar el contrabando de combustible, sino que específicamente o especialmente se hicieron para que a través del desarrollo socioeconómico, cultural, tecnológico de estos municipios y departamentos de zona de frontera fueran competitivos con los demás departamentos y municipios del país. Y si efectivamente estos beneficios son retirados, pues esas economías van a ser golpeadas, como lo dice Lili, y efectivamente van a deteriorar los municipios y departamentos. Efectivamente, en el departamento de Nariño, el caso no está siendo igual a la frontera con Venezuela, porque por supuesto hoy el precio del combustible en Ecuador está alrededor del 1.40 dólares, esto es algo así como 5.300 pesos, lo que quiere decir que con el valor diferencial del combustible de Nariño, que está alrededor de 7.500 pesos, pues también sigue habiendo una diferencia, ¿sí? Pero sin embargo se reduce la brecha frente al precio nacional, que es de 9.500 pesos aproximadamente, en 4.000 pesos. Si el combustible estuviera a precio nacional en Nariño, pues el contrabando de combustible de Ecuador pues sería súper agresivo y terminaría generando los efectos que en la costa Caribe, en la frontera con Venezuela, sucedió con las estaciones de servicio hace 20 años, que prácticamente se acabaron. Entonces, por supuesto, ese impacto tiene sobre las estaciones de servicio, como también puede llegar a tener sobre la economía de estos departamentos que procuran equipararse a los demás departamentos del país en sus economías. Bueno, me dicen que tenemos algunas limitantes de tiempo. Bueno, tenemos muchos más temas en este interesante aspecto regulatorio, sin embargo, creo que lo podremos dejar para otro momento, dadas las limitaciones que tenemos de tiempo el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y muchas gracias a los panelistas por acompañarnos y a Lili desde Valledupar. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Habíamos quedado en un punto muy importante del tema relacionado con la problemática frente a Venezuela y a Ecuador. Sin embargo, pasando, digamos, de tema, tenemos, Claudia, ¿tenemos a Lili conectada? Sí, ok. ¿Está en línea? Ok. Pasando un poco de tema, habíamos previsto dentro de este panel, como tema central, dentro de la estructura de la metodología, la asignación de los cupos. Creemos que es un tema fundamental, central de la discusión, y nos gustaría conocer su opinión en este sentido sobre los pros, los contras y las eventuales oportunidades de mejora de esta particularidad de la regulación de fronteras. No sé, Luis Fernando. Gracias, Roger, nuevamente. Quisiera complementar algo de la última intervención que realizamos, que se refería a la percepción que teníamos desde el departamento de Nariño, desde la agremiación, sobre la circunstancia que vive la frontera con Venezuela con respecto al cambio del el movimiento de los combustibles entre estos países, ¿sí? Y en ese sentido, pues quiero mencionar que si bien el precio del combustible en Ecuador continúa manteniendo una diferencia en precio durante la pandemia y hasta la fecha, a través de la declaración de emergencia sanitaria que persiste, la frontera con Ecuador ha mantenido cerrada. Y este nos genera un fenómeno que aclara y que sucede igual a como está sucediendo en los departamentos de la frontera con Venezuela, que se evidencia un mayor consumo de los combustibles en el departamento de Nariño, de tal suerte que el cupo
que tiene asignado de alrededor de 10 millones de galones termina siendo insuficiente. Y en este momento se está adquiriendo volúmenes de combustible a precio nacional en un margen alrededor del 20%, lo que indica que hay una necesidad de incrementar ese beneficio para compensar esa falta de combustible para la generación y satisfacción de esa comunidad nariñense, coincidiendo entonces con la circunstancia que hoy le aqueja a la frontera con Venezuela. Volviendo ahora sí a la pregunta que te refieres sobre la metodología, pues este es un tema eminentemente técnico y por supuesto el Ministerio a través de su Dirección de Hidrocarburos ha formulado una modificación de metodologías desde hace mucho tiempo. Ha habido varias metodologías, pues la más reciente que tiene, pues tiene unos aspectos muy interesantes que permiten un mejoramiento, que son las referidas a variables sobre redistribución. Y sin embargo, estas metodologías no están tocando el tema del volumen máximo porque obviamente, al igual como lo mencionaban algunos precandidatos, pues las variables que utilizan son las últimas que se encuentran vigentes en Colombia y algunas de ellas están pues desactualizadas, información del año 2017, 2014, 2012, con las que utilizan esta formulación. Sin embargo, entendemos que la Dirección de Hidrocarburos hace el mejor esfuerzo por presentar una metodología que subsane o que satisfaga la necesidad de generar esa distribución de combustibles entre los departamentos, entre los municipios y finalmente entre los distribuidores minoristas de combustibles. Gracias. Ok, gracias Luis Fernando. Raúl, ¿cuál sería tu apreciación en ese sentido? Bueno, si bien es cierto la metodología que en estos momentos se encuentra vigente, es la última modificación la hicieron a finales del año 2019 con un decreto bajo la resolución 40084 y es la que se está trabajando. Tiene algunos elementos importantes que se señalan allí, como es el tema de narcotráfico, que ya se venía trabajando por parte de la Dirección de Hidrocarburos para la asignación de nuevos cupos para estos territorios zona de frontera, y tiene un ingrediente adicional, que este sí es nuevo, que es el tema migratorio. Pero es que resulta que la verdadera metodología que debe tener la Dirección de Hidrocarburos para asignar los cupos a un territorio tiene que obedecer a una variable de mercado, y es oferta y demanda. Lo demás, las demás variables son fórmulas matemáticas, econométricas, pero que no llevan a la realidad del territorio. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso del departamento de La Guajira. El departamento de La Guajira se mantiene con 2.700.000 galones de cupo subsidiado mes. Cupo insuficiente, irrisorio, eso da vergüenza. Ese mismo cupo que tiene el departamento de La Guajira lo tienen algunos otros municipios de zona de frontera. Entonces, ¿bajo qué parámetro, bajo qué estructura se establecen esos cupos? Nunca se ha podido entender. Ahora bien, para el caso nuestro también y de las otras regiones se tiene una variable importante dentro de la parte metodológica para la asignación de cupo y tiene que ver con aquellas zonas mineras. Los municipios mineros tienen un tratamiento especial y la misma resolución establece que se debe hacer un estudio por parte del ministerio. No se ha hecho, ni se hace. ¿Ya? Otro aspecto importante, el desarrollo agrícola que tengan los municipios que están ubicados en zona de frontera.
tampoco se tiene en cuenta esa variable. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones en las cuales, si bien es cierto, se establecen en la normatividad, pero a la hora de aplicarlo no se ejecutan. Entonces, el espíritu de la ley de frontera no está siendo coherente con lo que se trazó, con lo que se fijó, que es el mejoramiento social y económico de las regiones, de los habitantes que allí están. Y si ese espíritu está en contravía a lo que se está haciendo en estos momentos, ahí no vale ninguna metodología. E insisto, la verdadera metodología para la asignación de cupos en zona de frontera tiene que estar relacionada con las variables de mercado, oferta y demanda. Lo demás son resultados econométricos, estadísticos, que se realizan por lo general por tecnócratas en las direcciones, en las oficinas acá en Bogotá, pero que no obedecen a la realidad de las regiones. Ok, gracias Raúl. Lili, tu percepción en el Cesar, en este sentido, ¿cuál sería? Estamos en un tema que es, yo creo, de los más cruciales, adicional a la defensa de la continuidad de la ley de fronteras. Mis compañeros lo han explicado muy bien y no podemos basar el estudio de la metodología simplemente en una estructura definida por unas personas en Bogotá que desconocen las necesidades y la tipología en la que se aplica cada uno de sus cupos en cada uno de los departamentos. Sabemos que igual no pueden hacer una metodología por departamento porque pues sería muy complejo su aplicación y seguimiento, pero sí sería muy importante que la metodología que se defina o las estructuras que se definan tengan como tal el conocimiento de las necesidades de la ciudad. Si bien lo explicó nuestro compañero panelista Raúl, hay una claridad muy básica. La metodología que definió los cupos que hoy tenemos, esos son unos cupos con unos estudios o procesos o promedios de venta de muchos años anteriores. Las ciudades han crecido, adicionalmente tenemos el efecto migratorio. Y hoy los cupos que están asignados para nuestras regiones son insuficientes para lo que va bien. Hoy se necesita para cumplir la misión que le dio nacimiento a la Ley de Fronteras y el desarrollo económico regional. Entonces, cuando nosotros vemos que al día 20 en las estaciones de servicio se quedan sin combustible porque se agota por el consumo local, y en esto quiero hacer mucho énfasis, y lo dije en el Congreso anterior y lo defendemos siempre. Gracias a Dios, en el caso del departamento del Cesar, nosotros tenemos unos adicionales a los múltiples controles que le hacen a nuestros distribuidores minoristas, un punto de control, donde todo combustible que sale de las mayoristas llega a las estaciones de servicio del Cesar, porque hay un punto de control en el COPE, y el cual queremos que continúe para demostrar que efectivamente la gasolina comprada en el mayorista le llega al consumidor final. Pero esta sigue siendo insuficiente, y sí queremos que realmente la metodología y algunas modificaciones que habían hasta ayer en la intervención del señor ministro manifestó frente a nosotros como zona de fronteras, que realmente los volúmenes sean realmente los que la ciudadanía necesita para que ese desarrollo anhelado, esta reactivación posterior a una situación de pandemia que vivimos muy fuerte, realmente sea el eje del desarrollo de nuestra región. O sea, sí consideramos que no debe simplemente decirse esto es lo que se les va a asignar, sino tener en cuenta unas múltiples variables que necesitamos para que realmente se cumpla el objetivo que le dio nacimiento a la Ley de Fronteras, y el desarrollo de unas ciudades, de unos departamentos colindantes, y que somos receptores de todos los flagelos y necesidades de los municipios del país vecino. Ok, gracias Lili por tu aporte. Pasando, digamos, de tercio, yo quisiera centrarme en este nuevo proyecto de modificación normativa que el gobierno tiene pensado en este sentido. Si de pronto nos pudieran ilustrar y darnos sus observaciones y sus comentarios al respecto, Raúl, por ejemplo, ¿qué opinas de esta nueva iniciativa?
a veces las iniciativas del gobierno frente a temas tan neurálgicos como la distribución minorista de combustibles y cuando tienen alguna caracterización específica para el caso de zonas de frontera, yo creo que más que legislar, más que generar leyes, decretos, resoluciones, lo que hay que aterrizar es la realidad que tienen cada una de nuestras regiones. Ahí es donde está la verdadera intención de las acciones que se deben tener frente a los beneficios que puede tener un sector como el sector de hidrocarburos o de distribuidores minoristas. Situaciones como las que se están presentando y como lo decía la senadora Paloma, en las cuales hay una nueva reglamentación, un nuevo documento técnico que entra en vigencia a partir de marzo del próximo año, no tienen lógica. Y no tienen lógica porque para el caso específico de regiones con poco desarrollo en el campo minero-energético, como es el caso del departamento de La Guajira, zonas pequeñas, Chocó, Cauca, resulta oneroso aplicar una cantidad de legalidad, de formalidades, frente a la seguridad que debe tener la distribución de combustibles líquidos, pero no es menos cierto que estaciones de servicio con cupos de 2.000 galones mensuales le exijan una cantidad de requisitos que no lo van a poder cumplir, porque no tienen recursos en caja, porque no tienen esa disponibilidad para enfrentar la situación que se les avecina. Están a pérdida, 2.000 galones mensuales es lo que se establece como cupo a una estación de servicio que no alcanza ni siquiera para sufragar los costos de operación de ese sector. Ahí es donde tiene que mirar el gobierno, ahí es donde tienen que mirar las autoridades que en estos momentos están legislando sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los sostenibilidad y crecimiento de los distribuidores minoristas. Pero no hacemos nada si esta serie de normas y legislaciones van a ser nocivas y lesivas para el desarrollo y el sostenimiento del sector como tal. Okay. Gracias, Raúl. Luis Fernando, yo quisiera darle al auditorio la oportunidad de que hagan sus intervenciones y manifiesten sus inquietudes, pero antes de eso, quisiera hacer una especie de balance general. En términos generales, a nivel de, digamos así, conclusión, entre los pros y los contras de la medida, ¿cuál sería tu balance de este tipo de medidas y cuál crees que sería la línea que se debería seguir? Para lo que es un departamento de zona de frontera, el balance es positivo, pero insuficiente, y esa debe ser la conclusión resumida de este tema, porque no podemos volver a explicar las razones que dieron lugar a generar este tipo de beneficios para aquellos departamentos, municipios que se encuentran con las afectaciones de la situación de relación con los países vecinos. Pero sin embargo, queremos decir que durante todos los gobiernos y sobre todo los más recientes, hemos encontrado pues una gran dificultad para ajustar ese volumen máximo a la necesidad de la población. Y por eso ya lo expresa Raúl sobre La Guajira, Lili sobre Cesar, y de mi parte sobre Nariño, pues tenemos una necesidad insatisfecha de volúmenes asignados con estos beneficios, en nuestro caso de algo así como del 20%.
¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nuestra razón de ser o para seguir adelante es invitarle a los demás distribuidores minoristas a que apoyen a sus departamentos de zona de frontera para conservar estos beneficios, para hacerlos igual de competitivos a ustedes. Y obviamente a todos nuestros colegas de departamento de zonas de frontera a integrar a todas las autoridades locales, territoriales, alcaldías, gobernaciones, a apoyarse en los consejos, asambleas, en el Congreso, para que, por supuesto, estos beneficios se conserven y se mejoren con el paso del tiempo. Lili, ¿y cuál sería tu conclusión, tu balance en general desde el Cesar? No podría ser mejor la conclusión que acaba de hacer nuestro compañero de Nariño, el cual valoramos mucho, porque ha sido muy asertivo. Es una decisión positiva, a su vez es insuficiente, pero en algunos ítems muy ambigua. Y esa ambigüedad nos genera a nosotros como distribuidores minoristas, que hay apartes del documento donde se dice algo como podrá. Ese podrá es una puerta muy grande que se le está hoy concediendo a la Dirección de Hidrocarburos frente a las medidas que podrán ellos tomar para la ejecución y desarrollo de la actividad de distribución del combustible. Entonces sí considero que aunque a bien entendemos la buena fe, el deseo de entrar a normalizar, a regular, y nosotros como estaciones de servicio estamos dispuestos a acatar lo que a bien siempre nos han definido legalmente y estamos dispuestos a asumirlo, pero entendamos también que nosotros como distribuidores minoristas que estamos en el sector privado hacemos parte del gobierno, nosotros estamos haciendo la distribución de un servicio público y que cuando se revisa todo el costeo, la porción de la utilidad, así nosotros estemos en Valledupar, Guajira o Barranquilla o Santa Marta, no importa, todos tenemos el mismo margen de utilidad, con la gran diferencia que nosotros estamos en unas zonas donde estamos siendo afectados por la condición limítrofe. Entonces sí considero que es importante que hoy el tema de cupos máximos sea revisado. Hace más de 6 años que esto no se modifica. Y adicionalmente a eso, la población ha crecido, las condiciones han cambiado. Una pandemia que nos ha demostrado que el mundo cambia de un momento a otro, que todos estamos volviendo a empezar y que el sector del combustible hoy es el que está movilizando y dinamizando la economía del país. Entonces sí necesitamos que hoy en este Congreso invitamos no solo a los municipios fronterizos, sino a todas las estaciones de servicio del país que nos apoyen en la defensa de la conservación de la ley de zona de frontera como un beneficio para unos ciudadanos colombianos y que adicionalmente a eso se revise al detalle cuáles van a ser todas esas obligaciones a las que nosotros nos vemos llevados a cumplir como distribuidores, pero que también nuestro derecho como propietarios de una empresa del sector privado que debe ser rentable, que debe prestar un servicio de forma continua, esas medidas lleven a que también nosotros podamos continuar con un negocio rentable. Entonces, la invitación es, revisemos al detalle el documento, apóyense con las estaciones de servicio, que conocemos realmente el negocio de la distribución y adicional las afectaciones que se generan cuando se toman algunas decisiones, y nosotros estamos abiertos a ser cumplidores de la ley, pero que claramente se den cuenta también cuáles son nuestras limitaciones cuando se toman decisiones o van a tomar decisiones desconociendo algunas variables importantes para la comunidad. Claudia, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Okay. Me encanta la receptividad del tema del foro. Yo creo que puede ser un tema para la revista en su 4ª edición. Acá tengo la primera pregunta. Por favor, te identificas y si quieres de una vez la diriges. Buenos días, Carlos Cobo de Cartagena. Bueno, aquí quiero, más que una pregunta, poner sobre la mesa un punto de vista que es muy distante, muy diferente al que ustedes pues están exponiendo durante todo este momento que lo hemos estado escuchando. La ley de frontera se hizo para combatir el tráfico ilegal de combustibles en las fronteras. Eso se hizo para poder garantizar que las estaciones legales pues tuvieran de alguna forma
el mercado abierto contra un mercado ilegal pimpinero que existía en su momento. Actualmente, de 4 años para acá, con el cierre de la frontera, las condiciones han cambiado. Y eso pues ha generado que ya esa situación, esa forma ya no es lo mismo, ya no hay el mismo tráfico de combustibles de la frontera como lo había antes. Entonces, pensar en aumentar los cupos de ley de frontera en alguna u otra forma es quitarle participación de mercado a las otras estaciones minoristas que existen en el país. Siendo así, yo considero de que lo más responsable a nivel nacional y lo que prima sobre el nivel general es eliminar los cupos de ley de frontera y garantizar una libertad de competencia entre todos los minoristas del país. Entonces, más que una pregunta, era poner un punto de vista sobre la mesa que está muy distante al que venimos presentando durante toda la exposición. Sí, muy valioso. No sé quién desea, digamos, hacer algún comentario. ¿Raúl? Sí, yo quiero, amigo Cobo, hacerte alguna apreciación ahí frente al tema. La ley de frontera no fue concebida única y exclusivamente para garantizar distribución de combustible y tratar de soslayar un poco o apaciguar el contrabando ilegal de combustible. No, esa no fue el objetivo y la misión de la ley de frontera. Es mucho más amplia. Incluye desarrollo de infraestructura, desarrollo tecnológico, desarrollo cultural, ¿ya? Por las mismas connotaciones de la región, por los mismos estándares de pobreza de la región. Es que los 13 departamentos que están en zona de frontera, ¿ya? La ley lo que hizo fue garantizarles, ¿ya? Por así decirle, sus necesidades básicas insatisfechas. Y lo que nosotros estamos exponiendo acá hoy en uno de los amplios sectores que contempla la ley de frontera, ¿ya? Lo que tiene que ver con el combustible, es que la visión de la ley de frontera, su espíritu, no se está cumpliendo. Y no podemos solicitar y no podemos decir o exponer que se debe acabar la ley de frontera sin antes su objetivo, su misión, para lo cual fue promulgada, se ha cumplido. No se ha hecho. Ahora, como segundo punto, tú tocabas el tema que se debe acabar la ley de frontera y establecer una competencia leal con todos los departamentos y todo lo demás. Yo pregunto algo, y me circunscribo al departamento de La Guajira, Chocó, Cauca. Los 3 departamentos estos que estoy señalando son los departamentos con los índices más altos de pobreza extrema del país. ¿Será que si no hay algún tipo de beneficio para esos entes territoriales, habrá equidad social? ¿Habrá sostenibilidad? ¿Habrá generación de empleo? A través de este sector, como es los distribuidores minoristas de combustible, en cada una de estas regiones, y en lo que tiene que ver con el capítulo de zona de frontera, lo que se persigue, ¿qué es? En última instancia, generación de empleos, pero generación de empleos productivos a través del sector. Porque al final de cuentas las estructuras de precio y los márgenes de rentabilidad son los mismos que se establecen en el territorio nacional, con un agravante. Hasta el año pasado, por decir algo, el departamento de La Guajira, los márgenes de distribución estaban en 577 pesos, muy por debajo al nacional. Eso se justifica. Entonces, para esto hay que tener equilibrio para poder reactivar las economías
y para poder conseguir en último lo que se requiere para una región, que es el desarrollo autosostenible. Y se puede lograr si se dan las herramientas para un sector como el que nosotros estamos manejando hoy en día, como es la distribución minorista de combustible. Gracias, Raúl. No sé, Luis Fernando, Lili, ¿tiene algún comentario al respecto también? Gracias, Roger. Sí, efectivamente, la intervención del señor Cobo pues trae a colación algo que le suelen denominar el contrabando técnico, ¿cierto? Que es que ese combustible subsidiado se traslade de un departamento o municipio de zona de frontera a uno que no lo es, afectando la demanda de ese departamento o municipio, que creo que es la interpretación que más o menos da, porque afectaría los precios de ese departamento, de ese municipio que está ahí. Y en ese sentido, pues sí vale la pena dar claridad que en Colombia los registros de contrabando técnico que le dicen, o de traslado del combustible subvencionado de unas regiones a otras, o de unos municipios a otros, o de unos departamentos a otros, es irrisoria y es de menos del 0.5%. Y entonces, ¿en qué sector económico no hay problemas para tratar de llevar una circunstancia como esta, como si fuera la afectación más crítica de lo que es el beneficio de zona de frontera? Y de plano, pues respaldar lo que Raúl ya mencionaba, esta ley de frontera no fue para regular la actividad de distribuciones de combustible realmente. El principal objetivo, el objetivo que contiene la ley 191 de 1995 es generar un desarrollo o promover el desarrollo socioeconómico, cultural, tecnológico de estos municipios o departamentos afectados por la influencia del contrabando principalmente, pero no solo de combustible, sino de todo tipo de productos, y permitir que estos municipios o departamentos sean competitivos. Pero ¿dónde vemos la posibilidad de competir a un departamento como Nariño con un departamento como El Valle, como Antioquia, o un municipio como Pasto con un municipio como Cali o Bogotá o Medellín? Es bastante complicado, y por eso la sostenibilidad de estos beneficios se justifica claramente. Gracias. Okay, sin duda es uno de los puntos más álgidos, pero dale, continúa. Sí, bueno, básicamente la respuesta que ustedes nos dan es que los departamentos del Cesar o Nariño tienen unos altos índices de pobreza y por eso se merecen la ley de frontera, ¿cierto? Si nosotros comparamos los departamentos de Cesar, Nariño con municipios de Bolívar, pues no están muy distantes en cuanto a la pobreza, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, todos nos merecemos estar bajo el mismo, la misma legislación y tener la misma libertad para competir. Sobre el tema de que el tráfico de combustible de ley de frontera a las diferentes estaciones en el país, no era lo que me refería, yo me refería a que cuando tú aumentas los cupos de ley de frontera, pues se disminuye la venta en las diferentes partes del país y pues aumenta la venta en ley de frontera. Y adicional al argumento de que ustedes nos daban de que el margen de las estaciones en ley de frontera era de 530 pesos, si tú lo miras desde ese punto de vista, pues tiene un margen que de pronto está por debajo a nivel nacional. Eso claramente te da un indicativo de que tienen un alto volumen de venta, generando así unas utilidades muy por encima de las que tenemos actualmente. Entonces pueden ofrecer un mejor margen porque tienen un mayor volumen de venta. Lo que quiere indicar es que no hay una competencia leal entre los diferentes municipios o departamentos del país contra los municipios o departamentos que tienen ley de frontera. Entonces, la invitación es a que tengamos una competencia leal entre los minoristas y podamos, pues, de alguna u otra forma avanzar en todas estas políticas sociales que son nacionales y así de esta forma no favorecer solamente un departamento, sino que todos se favorezcan o que todos estemos bajo la misma balanza. Creo, Carlos, que hizo falta invitar a este panel al gobierno definitivamente. Esa es una de las preguntas filosóficas, digamos, fundamentales del esquema.
claramente. Sin embargo, me dice Claudia que tenemos 4 preguntas más y quisiéramos darle un poquito más de agilidad. De hecho, yo creo que hay más preguntas en el auditorio. Por favor, levante la mano. Yo tengo detectado 4 personas, 1, 2, 3, y allá el señor, porque por usted seguimos. Sí, vamos a darle primero la palabra a la dama, ¿sí? Y siendo solidarios y buenos amigos y colegas, como el señor fue el que primero puso el punto y dijo, no me van a quitar el pan, seguimos por allá y termino en esta zona con usted, caballero, y el ingeniero Julio César. Una dinámica, vamos a ser más puntuales y también quiero recordarles, estamos todos invitados a la hora del almuerzo, hagan una mesa de zona de fronteras y dialoguen. Bueno, ahora sí, la palabra es suya, mi señora. Sí, buenos días. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Yusti López, soy miembro del sector de La Guajira. Bueno, antes que nada, agradecer a Dios y a los organizadores del Congreso el poder tener este espacio de este foro para la problemática de zona de frontera. Es un tema que es bastante difícil y que créanme que los empresarios del sector hemos venido padeciendo desde muchísimos años, desde siempre. Pienso que la importancia del foro consiste más que todo en darle a conocer a cada uno de los miembros de este Congreso y a los que nos siguen por las redes, lo que es la zona de frontera. Los panelistas lo han hecho excelente, pero realmente siento que faltó en el proceso profundizar más sobre lo que es la zona de frontera, porque es una equivocación el concepto que se tiene en el país de la zona y la errónea posición no solo de algunos colegas, sino de algunos funcionarios, el sofisma que se tiene que la ley de frontera ha sido utilizada por los empresarios de la zona para prácticas inadecuadas. Nosotros, la ley de frontera, ya lo decían los panelistas, son muchas el contenido de esa ley y el objetivo claramente se estableció en este Congreso y es el fortalecimiento social de la comunidad. Independientemente de los empresarios, sectores o departamentos que están en zona de frontera de verdad no están recibiendo el trato que se merecen por parte del gobierno, no se está aplicando la ley como debería ser aplicada. Para el caso de los combustibles, históricamente, me limito a La Guajira, nosotros el consumo como ciudadanos guajiros siempre fue del producto venezolano. Fuimos sometidos, o los comerciantes de épocas antañas fueron sometidos a una formalización. Se formalizaron los contrabandistas y se crearon las estaciones de servicio en la zona, y se formalizaron los introductores y se crearon los transportistas, y fuimos enmarcados en la cadena de combustible. Después y en el marco de ese acuerdo binacional entre Caracas y Bogotá, recibían los guajiros el combustible, que era un combustible de procedencia venezolana, pero que no era contrabando, porque en el marco de ese acuerdo binacional se consumía en La Guajira. Cuando se rompe la relación, y así nos sostuvimos históricamente en el tiempo, no conocíamos lo que era una gota de combustible nacional. El gobierno nacional le sirvió la ley de frontera para poder abastecer al departamento de La Guajira del combustible sin hacer esfuerzo, porque nos surtíamos o nos abastecíamos del producto venezolano. En el 2015, cuando rompen las relaciones los dos gobiernos, es cuando entra a La Guajira a percibir combustible colombiano a través de los subsidios. ¿Por qué subsidio? Porque la misma ley de frontera les da a los ciudadanos de zona de frontera unos subsidios y unos beneficios. Y créanme que estamos lejos del concepto de competencia desleal, porque es que los comerciantes, empresarios de combustible en La Guajira siempre han estado atropellados. Cuando había el combustible del lado venezolano, prácticamente las estaciones de servicio tenían 0 ventas.
muchas cerraron. Se redujo el número de estaciones de servicio porque no teníamos clientes, porque la demanda la abastecía los contrabandistas. Posterior a, bueno, vino la crisis de Venezuela y todos los problemas económicos que ha tenido el vecino país. Comenzamos nosotros a vender por fin el producto. Comenzaron algunas estaciones de servicio a levantarse financieramente, económicamente. Sucede que se han venido tomando unas medidas por parte del gobierno nacional, ya aquí se han dicho, medidas que desde Bogotá se determinan y que no se tienen en cuenta las particularidades de las regiones, y seguimos siendo los empresarios de La Guajira atropellados, ya no por los contrabandistas, sino por esta serie de medidas que van en detrimento de nuestros negocios. Ok. Si quieres, redondea la Quiero idea. sintetizar. Exacto. Yo me estoy refiriendo porque específicamente hay que articular, el foro fue excelente, pero si no se conoce la historia de las regiones, yo aquí compartí un poco de La Guajira, pero estoy segura que los demás compañeros de las otras zonas del país también tienen sus antecedentes. Y la situación actual nuestra no es la más fácil, nunca lo ha sido. Ya lo decía Raúl, él hacía una presentación excelente de lo que es el sector y de las condiciones. Nosotros como guajiros, que no estábamos acostumbrados a formalizarnos, le apuntamos a ser parte de esta agremiación. Nos llamó la atención y estamos aquí muchos haciendo esfuerzos para llegar aquí con la expectativa de que los problemas de La Guajira sean los problemas de la nación, de que así como en este congreso se abrió este foro importantísimo y significativo en la agenda de Fendipetróleo Nacional, se incluya también contundentemente la problemática que se vive en la región y que hagamos equipo. Nosotros nos sentimos a veces que estamos huérfanos de pronto porque los mandatarios locales no tienen el manejo del tema o de pronto el interés o lo genere, yo no sé cuál sea la dificultad que tengan ellos para personarse del tema. Pero siendo parte de una agremiación como Fendipetróleo, sí queremos desde La Guajira traer esta voz aquí a esta federación, que hagan equipo con nosotros y que nos ayuden a que el gobierno entienda que La Guajira es una zona especial. Hablaba la doctora Paloma de la igualdad. Sí, pero que la igualdad es darle a cada quien lo que le corresponde. No tratarnos como iguales porque no somos iguales. Sí, sin duda. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Sin duda, esa es la labor de un gremio. Sin lugar a dudas, la idea es tomar todas estas iniciativas y estas voces y llevarlas al gobierno, sin lugar a dudas. Sí, y que también, perdón, que también es que se desconoce al interior del sector porque la preocupación del compañero Cobo pues es importantísima. Él desde su concepción siente que hay una competencia desleal porque él asume que si se incrementan los cupos, el combustible, el consumidor final prefiere comprar en una zona de frontera que en una zona donde no haya cupo. Pero no es tan así. Si se conociera a fondo cómo funcionan los cupos, esos cupos son para el consumo local. Y en estos momentos son insuficientes y por eso se afectan los empresarios también porque el vecino, el departamento de al lado, vende a un precio mejor que el nuestro, porque el cupo es insuficiente y el precio nacional nuestro es más elevado. Okay. Debe contextualizarse la invitación también a que se contextualicen los temas que se están tocando para que los asistentes puedan tener el mejor concepto o una información total de lo que se trata. Muchas gracias y sin lugar a dudas canalizaremos todas ese tipo de observaciones. Claudia, no sé. Hola. No es pregunta, y es una intervención, pero a estas horas de la vida, más de que fui el pionero que quise que se hiciera esta discusión, me dejaron casi sin argumento porque lógicamente los que antecedieron el uso de la palabra, el doctor Raúl, la doctora Yusti, los panelistas fueron claros en sus intervenciones sobre la problemática, pero cada vez que participa alguien confunde más a uno la situación. Pero permítame antes de
expresar sobre ese tema, quiero de alguna manera en este evento tan importante resaltar, así como se han hecho en el mismo, algunos reconocimientos. Quiero resaltar la labor tanto como gestión en el tema de Fendipetróleo como tal, y también la calidad humana de una persona que está presente, que es el doctor Jairo Gómez. Jairo Gómez, con mis palabras, igualmente quiero también darle un reconocimiento a él por lo que ha hecho, no solamente por Fendipetróleo como tal, sino por sus miembros también. Entonces, con estas palabras, doctor Jairo, quiero hacerle un reconocimiento, independientemente que no tenga medalla en la mano, no, pero con mis palabras le ratifico mi amistad con familia y como gremio también dentro del mismo combustible. O sea, con esas palabras es que le estoy haciendo su reconocimiento a usted. Lo otro sería con el tema que hemos discutido, igual confundido más a cada momento, pero permítame decirle que La Guajira es un departamento que está sufriendo en todo, pero lógicamente porque la gente de fuera del departamento no tiene el conocimiento pleno. Por eso comparto las palabras de la doctora Yusti, que era bueno haber puesto en contexto a cada uno de los de este evento, porque cuando ella participa, incluso yo quise que también mi participación más bien es buscar apoyo del gremio a nivel nacional. Pero por el desconocimiento es posible que no se consiga, porque es que aquí estamos hablando de un tema del combustible y teníamos solamente en el discurso escuchar el derecho a la igualdad. Porque cuando usted ve aquí un candidato presidencial hablar de estos temas, igual el que estaba conmigo aquí como compañero, dice que el discurso es tan lindo que los problemas en Colombia no existieran, porque cuando están aquí dicen una cosa, pero cuando van a las regiones son otras. Como el caso específico, cuando Duque va a La Guajira, el tema del combustible no lo escucha, y si no lo escucha, busca una forma para que no se hable sobre el tema. La última participación de Duque en La Guajira creo que fue en el mes de julio, y en el mes de julio, ¿qué hicieron? Nos asignaron un adicional de 800.000 galones, y La Guajira estaba próximo a irse a un paro, y eso es lo que hizo, lógicamente, calmó la paciencia en La Guajira. Lo hicieron como estrategia, y desde ese momento más nunca se ha hablado. Pero permítame decirle, compañero, que es un desastre lo que está pasando en La Guajira. Nosotros como empresarios, no sé cómo nos ven en nuestra presencia, ustedes como empresarios, de verdad que los envidio, una envidia de la buena, ver una estación de combustible en el Cesar, no solamente en Bogotá, sino del Cesar para acá. O sea, compararla con La Guajira, eso es un desastre. O sea, uno ve las estaciones en La Guajira y es una vergüenza para uno decir que yo tengo 2 estaciones de combustible. Claro, un empresario tan importante como Ariel López, que entre otras cosas, me disculpan porque no di mi nombre y de dónde vengo, mi nombre es Ariel López Morón, soy urubitero guajiro de cepa y he sido una persona que de alguna manera vengo en el gremio desde hace 17 años, vivido y creado con una expectativa de 18 años desde el 2004. Y no quiero personalizarlo, pero lo tengo que decir, igual con compañeros de bomba, 1.000 galones, amigos de Bolívar o de Cartagena, 4.000 galones, una vergüenza, y hoy estamos aquí sobreviviendo porque estamos viviendo de expectativa y pensamos que algún día alguien tiene que escucharnos. El gobierno nacional es el principal promotor de lo que está pasando en La Guajira. Las estaciones salieron desde La Guajira producto de que se quiso dejar el negocio ilegal, porque desafortunadamente o afortunadamente, como se quiere entender, al gobierno nacional le interesaba que en La Guajira predominara el contrabando, que fuera Venezuela, que subsistiera o reemplazara el combustible colombiano en La Guajira, eso al gobierno le interesaba. Pero mira, como Pimpinero nos formamos en empresas legales, en estaciones de combustible. Las resoluciones que se hagan aquí en Bogotá son iguales, se aplican aquí en Bogotá como se aplican en cualquier parte de La Guajira. Pero ¿qué pasa en una estación de combustible que hoy seguimos en pie de lucha, como dice uno, con 2.000 galones para cumplir con las últimas resoluciones, cuando eso para nosotros es una injusticia? Y eso es lo que yo quiero, digamos, proponerle a ustedes como Congreso, compañero amigo de Bolívar también, que nos confunde más, y estoy de acuerdo con usted, y lo he dicho, que La Guajira no puede venir a mendigar en ninguna parte. La Guajira tiene que ser igual a cualquier otra parte de Colombia, pero en todo, en todo. Así como produce riqueza, debe producir también lo que La Guajira necesita. Hombre, hoy el 66% es un desastre. Allá nosotros tenemos el 66% de las necesidades satisfechas, las necesidades que realmente son
institucionales no existen. Allá no se ve agua potable, se mueren los niños todos los días del mundo y ustedes lo ven, eso es un desastre. Eso sucede en Bogotá también y sucede en Bolívar. Conozco muchos municipios de Bolívar que, entre otras cosas, son peores que La Guajira. Pero eso no es el hecho. Aquí queremos que todo el mundo sea igual en todo. Y La Guajira debe ser igual para que no se esté creando normas solamente exclusivas para La Guajira. Pero, repito, ayúdennos a los que tienen una buena relación con el gobierno, al doctor Juan Carlos Vélez, directamente para él. Nosotros hemos dicho en La Guajira, cuando estamos cerca, nosotros no nos atienden porque no tenemos quien hable por nosotros. Tenemos unos congresistas, desafortunadamente, que lo que les interesa más son los intereses particulares, más no los intereses colectivos. Es imposible encontrar en La Guajira uno de los combustibles más caros de Colombia. ¿Por qué se ha dicho, y después de los combustibles subsidiados, a sabiendas que no alcanzan ni siquiera para el 30% de lo que se necesita en La Guajira, el combustible a precio full cuesta 9.100 pesos? En Valledupar vale 8.000 pesos el combustible a precio full. En otras partes, en Bucaramanga, donde yo he tenido la oportunidad de estar en los últimos días, veo que el combustible vale 8.000, 8.100, 8.500 pesos. En La Guajira vale 9.000 pesos, que es el 70% del consumo hoy de los guajiros. Entonces, en ese sentido, para no extenderme tanto, es pedirle la solidaridad, pero que haya claridad y no haya confusión, porque saco la conclusión que Nariño es una cosa, Cesar es otra cosa y La Guajira es otra cosa. Hoy nosotros en La Guajira estamos sufriendo. Un empresario como tal es un desastre de pensar que vamos a seguir viviendo con 2.000 galones. En este Congreso se tiene que sacar alguna resolución en acompañamiento a ese tipo de empresarios. O sea, con 2.000 galones, le digo yo que le digo directamente al gobierno, tiene un acto administrativo para asignar 2.000 galones a una estación de combustible. Hombre, de inmediatamente no permitamos que esa estación nazca. Es mejor 50.000 meses que no nazca. Y dijimos en Nariño, hay una cosa, en el Cesar, Valledupar tiene más galones que La Guajira. O sea, los habitantes de La Guajira son aproximadamente unos 1.300.000 o 1.500.000. Nosotros no podemos tener menos combustible que un municipio del Cesar. Y ahí era donde iba encaminado a decirle al doctor Vélez que nos acompañara, que nos represente a nosotros en el gobierno nacional en cuanto al problema de La Guajira, porque no quieren prestarnos la atención. Los directores de hidrocarburos van a La Guajira y es igual, no les interesa. Entonces, para no entenderme, porque yo sé que este tema es largo, dije así, hay muchas cosas que es bueno que se conozca para que no vengamos en este evento de pronto a sentirnos que estamos estorbando en los desarrollos del mismo, pero nosotros, yo como empresario, le pido a Jairo y le pido al doctor Vélez que nos ayuden, que esta gestión sea una gestión de Fendipetróleo, que sí, nos representamos como tal, como gobierno, pero también tienen que representarnos como tal, como gremio del combustible, que estamos sufriendo mucho en el departamento de La Guajira. Ustedes me disculpen que me haya emocionado en ese sentido, pero hay muchas cosas que decir, pero las vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por tus palabras. Y eso es lo importante de estos eventos, que cada uno pueda expresar la situación que está viviendo y por supuesto que nosotros desde Fendipetróleo podamos buscar soluciones para cada uno de los empresarios que están vinculados a esta importante actividad en el país. Continúa. Bueno, y ya mis dos últimas preguntas puntuales o intervenciones puntuales. Escuché la ponencia del doctor Raúl. Yo soy Héctor Julio Perilla Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de Soldicón. He escuchado muy detenidamente todo lo que ha visto y en este momento nosotros estamos adelantando un estudio del margen de sostenibilidad para todo el país, porque nació de la expectativa de que el gobierno era la obligación de ellos, pero no lo va a hacer. Usted planteaba de que la ley dice que el ministerio debería hacer unos estudios, no los va a hacer. Entonces va a tocar que a través de nosotros, como lo estamos haciendo con el margen de sustentabilidad y el estudio técnico, que el doctor Roger lo conoce bien, también se debía hacer un estudio similar, pero con las especificaciones de esa región que tiene unas especificaciones muy especiales. Y yo también estoy de acuerdo, la ley nos decía a los miembros de Soldicón que nosotros debíamos aprobar proyectos que redundaran en el beneficio de la mayor cantidad de aportantes. Pero este problema, como lo he escuchado, no está esa gran cantidad, pero sí está afectando a una región muy importante. Y sí considero que podían presentar un proyecto para el estudio técnico,
que lo entreguemos a las autoridades, porque si no esperamos de que ellos no lo hagan, no lo van a hacer. Ustedes conocen bien la región, así como el doctor Roger ha sido muy juicioso y nos ha prestado una excelente ayuda para lo que estamos. Es un proyecto en pequeño, el mismo, porque necesitan ustedes llegar a conocer un margen de sostenibilidad en las condiciones en que viven en las fronteras. Entonces yo sí estoy de acuerdo que presenten un proyecto y estaré pendiente para cuando esté en la Junta discutirlo, porque es un problema serio según lo que hemos escuchado hoy, para poder llegar a todos los sectores. Roger, si me lo permites, quisiera intervenir sobre los comentarios de los asistentes en este escenario, y precisamente hemos traído a este foro, a este congreso, y lo hemos traído los últimos 4 años, pero con la iniciativa de las agremiaciones regionales de la Guajira, de Cesar, de Nariño. Ha sido muy difícil obtener el respaldo de ustedes, de los colegas del resto del país. Pero sin embargo, Fendipetróleo Nacional nos ha abierto las puertas a estos foros y encontramos en estos escenarios la posibilidad de ir sensibilizando para que ese acompañamiento que ustedes pueden realizar impacte allá en el Congreso, como lo dice el doctor Julio, para que impacte en el ministerio, en los gobiernos de turno. Si no tenemos ese respaldo y si solo tenemos esa visión de que son mi competencia y me van a generar una pérdida en negocio, pues no estamos pensando como colombianos, no estamos pensando como agremiación, no estamos pensando en el beneficio de todos, y en especial, pues obviamente, de aquellas comunidades como Guajira, Cesar, Nariño, que son tan afectadas por distintos fenómenos. Y si hay otros municipios o departamentos que están en circunstancias iguales, pues obvio, no es el fenómeno de eliminar los beneficios que hoy tienen unas zonas para obtener esos beneficios, sería todo lo contrario, eso es darle un espaldarazo a los gobiernos de turno para decir quitémosle los beneficios a todo el mundo y seguir en la pobreza y dividir nuestra agremiación, dividir nuestro sector. Afortunadamente estamos liderados hoy por un equipo de grandes profesionales, Jairo Gómez, el doctor Vélez, en Fendipetróleo está nuestro amigo Héctor, en Soldicón está nuestro amigo Héctor Taticuán, y por supuesto, si ustedes nos apoyan, seguramente este tipo de beneficios van a ayudar a todos los del sector a nivel nacional. Gracias. Démosle la palabra a Lili, que está esperando hace un tiempo. Lili, por favor, coméntanos. Y perdón, ya creo que por el punto de vista de Lili, podemos dar por terminado nuestro foro. Lili, adelante. Bueno, como conclusión a todo este espacio que agradecemos muchísimo, como Fendipetróleo Nacional, como Fendipetróleo Seccional Cesar, a Fendipetróleo Nacional, este espacio en este congreso tan importante de distribuidores minoristas, por segunda vez, el año pasado fue nuestra primera vez donde tuvimos la oportunidad de socializar nuestra realidad. El doctor Vera tiene mucha razón en su intervención, el cual avalamos. Sin embargo, el año anterior hicimos toda la tarea para que ante el gobierno nacional todo el proceso de ley de frontera con el Fendipetróleo Nacional tuviera una defensa y un acompañamiento. Hemos tratado, así como ustedes como Nariño, con sus parlamentarios, hacer mesas de trabajo con los parlamentarios del Cesar y algunos de La Guajira, con otros congresistas a nivel nacional para que conozcan la situación de las zonas de frontera. Entendemos que para estaciones de servicios no fronterizos ven la zona de frontera como una amenaza, pero también es importante que conozcan todos los flagelos por los que nosotros atravesamos por estar ubicados en una zona limítrofe. Muchas gracias a Fendipetróleo Nacional por habernos permitido este espacio y solicitarles, tanto ustedes como la Junta de Soldicón, que nos acompañen en toda la construcción de los estudios técnicos para poderlos soportar ante la instancia del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, para que conozcan en realidad con soportes, estadísticas, números, puedan conocer los impactos que hoy nosotros hemos podido esbozar en una forma resumida, pero que cada uno en su región maneja de forma diferente. Aquí hoy estuvo ausente
Santander y Norte de Santander como tal, y son fronterizos, y ellos tienen una situación también muy especial, y así los demás departamentos. Agradecemos también a Fendipetrol el espacio de que se haya creado un espacio exclusivamente para tratar el tema de zona de frontera y ellos conocer a fondo, por medio del doctor Vélez Uribe, y nuestra situación y instalarlo como representante del gremio ante el gobierno nacional y que sea conocida la situación. Pero muy bien lo han dicho, no puede quedar en palabras, este espacio ha servido para socializar y darle a conocer a nuestros colegas nuestra realidad, pero claro que tenemos que soportarlo, tenemos aún más que soportarlo con estudios técnicos para poder continuar con un beneficio que es de la comunidad, no del distribuidor minorista. El distribuidor minorista tiene su mismo margen de utilidad, pero el beneficiario final, el consumidor final, al momento de no existir la zona de frontera va a ver afectada su canasta familiar y en estos momentos de reactivación económica necesitamos estabilidad para ellos y continuidad para la empresa privada. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, por favor, despidamos con un fuerte aplauso a nuestros panelistas. También quiero felicitar a las personas que tomaron la palabra hoy. Para eso son estos espacios, para compartir puntos de vista y buscar soluciones.